Namaste. En el vídeo anterior estuvimos hablando de las consonantes en Devanagari y cómo llevaban implícita una vocal, la A corta. Por tanto, para escribir sílabas que contengan una vocal distinta de la A corta, pues hay que usar otros elementos de la escritura de Devanagari, que son los que vamos a explicar hoy, junto con otras letras relacionadas con las vocales iniciales y algún otro símbolo relacionado con la escritura de las vocales y su modificación. Por tanto, vamos a limitar este vídeo a este tema, en lugar de lo que comenté en el vídeo anterior, que vamos a explicar todo el resto de los símbolos del Devanagari. Creo que eso provocaría que el vídeo se hiciera muy largo y que tratara temas que no están demasiado relacionados entre sí. Por tanto, vamos a dividirlo y hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a las vocales. Bueno, explicamos que la consonante, por ejemplo, esta K que es la primera consonante del alfabeto de Devanagari, lleva implícita una A corta, como vemos aquí. Entonces, este símbolo, una K, pues se lee K cuando va escrito en una palabra. Lleva siempre la A. Aquí en el resto de símbolos estamos viendo cómo podemos hacer para modificar esta consonante de forma que lo que lleve no sea una A corta, sino otra vocal. Vamos a empezar por las vocales simples. Eh, por ejemplo, la vocal que continúa, la vocal siguiente a la A corta, es la A larga. Vemos cómo se haría para escribir una K que contuviera una A larga, o sea, el sonido K. Para escribir el sonido K, lo único que hacemos es escribir un trazo vertical a la derecha de la letra K. Entonces, escribiríamos de la forma que indicamos en el vídeo anterior, en la caligrafía de la letra K, y a continuación hacemos un trazo hacia abajo, y como indicamos en ese vídeo también con bastante detalle, pues al final, cuando escribamos la palabra al final, pues ya completamos la línea horizontal, que es lo que se escribe al final del todo cuando ya hemos escrito la palabra. Entonces, esto es la forma de escribir una K. A continuación, si quisiéramos escribir una Ki, pues añadimos este símbolo, este trazo vertical, con un arco superior a la izquierda del símbolo K. Esto es algo bastante peculiar de la escritura de Devanagari, que implica que cuando escribamos sílabas tenemos que ser conscientes de antemano qué vocal es la que continúa, que es la que sigue a la consonante que vamos a escribir, para dejar el espacio correspondiente delante de la consonante, en este caso de la K. Si escribimos, digamos, sin pensar, pues lo que ocurrirá es que no tendremos espacio para escribir este símbolo, esta I corta. Entonces esto es ki. Y ya digo, es conveniente cuando vayamos escribiendo palabras en Devanagari, pues ir pensando no solo en la letra que va a continuación, sino en la sílaba completa, de forma que podamos prever esta I. Habría dos formas en principio de escribir esta I corta. Digamos, se podría hacer con dos órdenes distintos. El orden que yo utilizo es dejar un espacio, escribir primero la consonante, luego a continuación escribir el trazo hacia abajo, trazo vertical, y a continuación un gancho que llega hasta la consonante que hemos escrito. Otra posibilidad sería, ya que sabemos de antemano, o deberíamos saber que lo que vamos a escribir es una I corta, pues escribir primero ese trazo, luego el gancho, y a continuación pues escribir la consonante. Estas son las dos maneras en las que se puede hacer. Pasamos a la siguiente vocal, que es la I larga. Algo parecido a la I corta, lo que pasa es que va a la derecha. Entonces, por tanto, es bastante más fácil de escribir. Escribimos la consonante, luego escribimos el trazo vertical y a continuación pues escribimos el gancho de derecha a izquierda, llegando hasta la consonante. Esto se pronuncia Ki. Pasamos a la vocal siguiente, la U corta. Y para escribir una consonante a la que siga una U corta, pues lo que haremos es escribir esta especie de gancho debajo de la consonante,
lo haremos siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Y bueno, esto se pronuncia Q. La U larga es más o menos lo mismo, lo que pasa es que el símbolo está girado, 180 grados. Entonces, lo haremos igualmente siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Empezamos por aquí y escribimos esta parte recta. La siguiente vocal es la R vocálica, y esto se representa con un gancho, un semicírculo abierto por la derecha. Se escribe de arriba a abajo sobre la parte inferior de la letra. La K en este caso, pero cualquier consonante que estemos usando. A continuación, la R larga, R, que es lo mismo que la R corta, lo que pasa que es doble. Hacemos un doble semicírculo. Y por último, la L vocálica, que sería algo parecido a escribir una L consonántica. Pasa que tiene este pequeño giro aquí a la derecha, que haríamos escribiendo algo así como una S invertida, y a continuación pues completamos el resto del símbolo. Esto se pronunciaría cle, cle. Y estas son todas las vocales simples. Los ejemplos que estamos viendo en esta presentación pues se hacen con la consonante K, pero sería lo mismo con cualquier otra consonante. Luego veremos alguna pequeña excepción en la cual hay consonantes que se combinan de una forma determinada, de una forma especial, con algunos de los caracteres, con algunos de los símbolos de las vocales dependientes, como las hemos llamado, porque dependen de la consonante, son modificaciones a la consonante con la corta implícita, y la mayoría pues serán totalmente equivalentes a esto, solo que ya digo, habrá un par de ellos que para, digamos, dibujarlo correctamente, pues hay que tener en cuenta la forma especial que tiene la consonante. Lo veremos a continuación. Voy a leerlas todas de nuevo. Ka, ka, ki, ki, ku, ku, kr, kr, kl. Pasamos a las vocales complejas, que como decimos, estamos dentro de las vocales dependientes, o sea, las vocales que siguen a una consonante y que se escriben como símbolos diacríticos sobre estas consonantes. Y estamos usando como ejemplo la letra K, que es la primera consonante del alfabeto de Devanagari. Pero sería de una forma prácticamente equivalente con todas las demás consonantes. Empezamos dentro de las vocales complejas, que como decimos son una especie de diptongos. La vocal E. Si queremos escribir la sílaba que, pues simplemente lo que haremos es añadir esta especie de acento por encima de la consonante. Que para escribir una kai, pues sería lo mismo que con la que, solo que hacemos una especie de acento doble. Para escribir la ko, pues algo similar a la que, pero sobre un trazo vertical totalmente equivalente al que hacemos cuando escribimos la sílaba K con la A larga. Si no estuviera esta especie de acento, pues esto sería una K. Cuando le añadimos el acento, pues esto se convierte en ko. Y la sílaba kau, pues sería lo mismo, solo que añadiendo dos acentos en vez de uno. Es bastante sencillo, simplemente cuestión de memorizarlo. Son sencillos de escribir. Bueno, aquí podemos ver una serie de ejemplos. Vamos a leerlos. No están todas las vocales, he omitido algunas de las menos usuales. Y he intentado también poner palabras que sean sencillas y en la forma en la que están en el diccionario. Y bueno, son palabras básicas que suelen aparecer, en la mayoría de los casos, suelen aparecer en los textos que suelen leer los principiantes. Vamos a empezar por la primera y las leemos dos veces. Nara, Nara.
En este caso estamos viendo una palabra que tiene solamente las vocales implícitas. Cada consonante de estas dos sílabas solo contiene la A simple, por tanto no tenemos que dibujar ningún símbolo extra. En el resto de las palabras pues tenemos una serie de vocales dependientes que modifican el sonido de las consonantes. Por ejemplo, la siguiente es kama, kama. Siguiente, shiva, shiva. Vemos que la I corta se escribe antes de la consonante. Este trazo vertical forma parte de la sha. Puede ser fácil confundirse, hasta que tengamos un poco de práctica podemos pensar que esto indica una A larga, pero no. En este caso forma parte de la consonante. Esto es una sha y al añadir este trazo y este gancho, esta sílaba es shi. A continuación, pues la consonante va con su vocal implícita. Seguimos con esta palabra, Gita, Gita. Contiene dos vocales largas. Esta palabra es sura, sura. Duta, duta. Tenemos U corta, U larga. Sura, duta. Greja, greja. Tenemos una R vocálica. Greja. Pasamos a la línea siguiente. Deva, deva. China, China. Yoga, yoga. Kaurava, Kaurava. A continuación tenemos tres ejemplos que demuestran cómo algunos de los símbolos de las vocales dependientes se combinan de una forma, digamos, especial con algunas letras. Por ejemplo, esta primera palabra de la última línea es guru, guru. Estas dos U's son la misma vocal. Lo que pasa es que esta R se combina con la U de esta forma especial, simplemente con un gancho hacia abajo, abierto hacia abajo. Guru, guru. Entonces, U corta y U corta sobre el símbolo, U corta escrito de una forma especial sobre una R. Por tanto, hay que reconocer que esto es Ru, esta sílaba es Ru. Quizá no sea fácil ver a simple vista que esto es una U corta. En esta siguiente palabra sí se ve con más facilidad que lo que sigue a la R es una U larga, porque tiene toda la forma de una U larga. Lo que pasa es que no va abajo, por tanto es también una forma excepcional de escribir la U. Tenemos esta palabra que es rupa, rupa. En lugar de escribir la U debajo de la R, pues es que se escribe pegado aquí a la derecha. Otro de los casos especiales. Y esta palabra es hridaya, hridaya. Aquí vemos que esta pequeña R, que aquí vemos más claro en la palabra greja, se ha incorporado en el interior, digamos, de la letra H, en lugar de ir debajo, como en principio podríamos suponer que debería ir. Pues esto es otro caso especial de combinación de una consonante con una vocal dependiente. Aquí estamos viendo lo que sería una indicación de lo que van a ser algunas de las ligaduras entre consonantes. En principio es más o menos evidente que esto es una J seguida de una R, si uno se fija bien, pero podría ser que a la primera no lo viésemos o no estuviéramos familiarizados y se nos escapara. Por tanto, hace falta conocerlo de antemano o es útil conocerlo de antemano. Este es el problema que nos vamos a encontrar con algunas de las ligaduras entre consonantes que veremos en un vídeo posterior.
Bueno, y estas fueron las vocales dependientes. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos que empezar una palabra por vocal. Porque claro, lo que hemos visto son cosas que se añaden detrás de son vocales que se añaden detrás de la consonante. ¿Qué es lo que ocurre si una palabra empieza por vocal? Bueno, pues para cuando las palabras empiezan por vocal, tenemos en Devanagari símbolos independientes de las vocales. Por tanto, su uso está bastante limitado. Hay, esto solo se usará en palabras que empiecen por vocal y por tanto hay algunos casos que se usan poco. ¿Eh? Pero en todo caso, pues hay en algunas otras vocales, pues hay muchas palabras que empiezan por ellas. Por ejemplo, el caso de esta A corta, que es, como decimos, el símbolo más frecuente en la lengua perdón, es el sonido más frecuente en la lengua sánscrita. Pues si quisiéramos empezar una palabra por A, sin consonante, pues tendríamos que usar este símbolo. Este símbolo también hay una variante que es similar a una P, sería como equivalente a tener esto cerrado por aquí, una P con 3 rayitas, digamos, pero el símbolo que se usa más frecuentemente pues es este, es como un 3, escribiríamos como un 3, este pequeño trazo de unión y esta línea vertical, y ya cuando completemos la palabra pues empezamos desde aquí la línea horizontal. Vemos que hay un espacio entre la línea horizontal y el resto del símbolo. En este caso no hay problema al dejar esta interrupción porque esto será el principio de la palabra. Entonces empezaremos a escribir el trazo horizontal desde aquí, cuando ya tengamos la palabra completa. La siguiente vocal es la A larga, que vemos que es lo mismo que la A corta y de forma previsible, pues después de escribir los trazos de la misma forma que hemos hecho con la corta, pues simplemente añadimos este trazo que ya vimos que las consonantes se usaba, entre otras cosas, para indicar una A larga. Así que esto es fácil de recordar. Pasamos a la I corta y cuando queremos iniciar una palabra, escribir una palabra que empieza por I, pues lo que hacemos es escribir desde este punto hacia abajo, hacemos una especie de S y completamos con un rizo, una especie de bucle. La I larga, pues es lo mismo que la I corta, solo que añadimos este gancho aquí al final, en lo alto de la letra. Para escribir una U corta, hacemos un movimiento parecido al de la A, pero este trazo termina más arriba. Así de nuevo, como si escribiéramos un 3, haciendo que al final, la floritura final, digamos, pues termine casi en mitad de la letra, a la altura de la mitad de la letra. La U larga, pues escribimos una U corta y añadimos un gancho hacia abajo. Y por último, las palabras que empiezan por R, que tampoco es algo excesivamente frecuente, pero hay algunas palabras comunes que empiezan por R, pues escribimos así, luego el trazo vertical y por último escribimos este gancho, así. Esto es R, palabras que empiecen por R. Estas han sido las vocales simples. Y las complejas, pues tenemos la E, que es simplemente escribir esta especie de ángulo, este trazo con ligera terminación a la izquierda. Luego tenemos I, que es la versión larga de la E, para lo cual añadimos simplemente este acento, este trazo con forma de acento a los trazos que son equivalentes a los que hemos escrito con la E. Si queremos escribir una O, pues empezamos como si fuéramos a escribir una A corta, completamos con la A larga, como si fuéramos a escribir una A larga, pero a continuación añadimos este acento. Esto puede quizá confundir un poco, pero
porque puede recordar una A, pero es una A. Y esto puede recordar a una E, pero el símbolo completo es una O. Simplemente es cuestión de aprenderlo y ya está. Y la AU, pues simplemente sabiendo que esto es una O, pues añadiendo este segundo acento, pues lo convertimos en AU, dado que este AU en realidad es una versión larga de O. Esto puede confundir un poco porque esto es una larga, estos son símbolos que normalmente representan una E, pero ya digo, cuestión de simplemente de aprenderlos como símbolos completos. Son sencillos de escribir porque usan los mismos trazos de otras letras que ya hemos visto antes. Y con esto terminamos el listado de vocales iniciales. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta primera es hasta. Hasta. Aquí estamos viendo un ejemplo de palabra que empieza por vocal, por lo cual usamos la A corta inicial. Y vemos un caso en el que esta consonante interrumpe la línea superior. La consonante ta interrumpe la línea superior cuando la escribimos. Siguiente palabra es akasha. Akasha. Estamos viendo que esta palabra contiene dos A largas, dos As largas y una A corta. Aquí tenemos la primera A larga, que al ser inicial la tenemos que escribir con el símbolo inicial de la A larga. A continuación vemos una K alargada con el símbolo dependiente de la A larga. Entonces esto es A, esto es K. Y por último tenemos una sha, que esto es una consonante simple con una A corta implícita. Ya digo que esta a veces pues, se puede confundir con una larga por el hecho de que lleva el trazo vertical separado de esta parte del símbolo, pero vemos que simplemente aprendiendo lo que es la sha, pues ya deberíamos saber que esto es simplemente una sha, ¿no? Que no es que lleve ningún símbolo especial. Esta tercera palabra es hija. Hija. Esta palabra es isha. Isha. Y corta y larga. Hija. Isha. Hija. Isha. Esto es uma. Uma. U corta. M con A larga. Uma. Y aquí tenemos en cambio la U larga. Uru. Uru. Tenemos una U larga inicial, U, seguido de una ra con una U corta, que como vimos tenía una forma especial de escritura, tenía un símbolo especial, digamos. La combinación R, U corta. Uru. Uru. Luego tenemos uma, uru. Aquí tenemos una R vocálica inicial, reshi, reshi. Vemos que esto es una R. Vemos que la I corta se escribe a la izquierda de la consonante. Reshi, reshi. Esta se pronunciaría Eva, Eva. Esta es Airavata, Airavata. Vemos que hay una Ai y una Ra seguido de A larga. Airavata. Aquí tenemos Oshati, Oshati. Vemos que es una O, luego la consonante retrofleja Sha, luego Ti, una Dha seguida de I larga. O, Sha, Ti. Aquí
Aquí tenemos otra variante de la palabra con la primera vocal, el diptongo au, aushati. En este caso la i es corta. Aushati, aushati, aushati. Bueno, y para finalizar vamos a ver los modificadores que explicamos cuando explicamos la pronunciación de las vocales, pues cómo se escribirían. Ya dijimos que estos sonidos se podrían considerar consonantes bajo cierto punto de vista, y de hecho en algunos casos son claramente consonantes. Pero bajo otro punto de vista pues podemos considerar que son modificadores de las vocales. Entonces vamos a aprovechar para explicarlos aquí. Y así no introducimos ya más elementos en el próximo vídeo, que ya de por sí incluirá bastantes elementos variados que lo convertirán en una especie de cajón desastre. Entonces vamos a aprovechar, ya que estos dos elementos tienen relación con las vocales, pues vamos a explicarlo en este vídeo. La bisarga ya indicamos que era una especie de H aspirada. Lo que pasa es que una de las formas, la forma digamos habitual de pronunciarla, es provocando una especie de reflejo de la vocal que lo precede. Y o sea, por ejemplo, si la vocal fuera A, pues entonces una A seguida de bisarga se pronunciaría algo así como aja, aja, aja. Vemos que la representación de la bisarga en Devanagari son una especie de dos puntos, como los dos puntos en nuestro sistema de escritura. Este círculo con líneas discontinuas es como una especie de espacio, representa el espacio donde iría la consonante o la vocal a la que se añade la bisarga. Y la anuswara ya dijimos que era una especie de nasalización de la consonante, aunque tiene también algún otro uso. Por lo tanto, sonará algo parecido a una N o una M que sigue a la vocal. Y esto de nuevo, pues este círculo discontinuo representa la letra a la que le vayamos a añadir la anuswara. Y la anuswara en sí es simplemente un punto sobre dicha letra. Vemos que la bisarga se representa en transliteración como una H con un punto y la anuswara con una M con un punto. El punto hay dos formas de representarlo, con un punto hacia arriba o un punto hacia abajo. Nosotros hemos elegido, hay dos tipografías de cuando se translitera la anuswara, y una de ellas con el punto superior y otra con el punto inferior. Nosotros hemos elegido el punto superior porque se parece más a lo que es la anuswara en el Devanagari, que está siempre encima de la letra, y además nos sirve también para distinguirlo de la retrofleja y de la R y la L vocálicas que llevan el punto abajo. Entonces, pero vamos, hay que saber que esta anuswara en otras transliteraciones se puede representar también con un punto inferior. Entonces tenemos la bisarga, que se representa con una especie de dos puntos en Devanagari, y la anuswara, que se representa siempre con un punto superior sobre la letra a la que se aplique. Vamos a ver una serie de ejemplos. Uno de ellos, de hecho, es uno de los ejemplos que pusimos antes. Lo que pasa es que antes estaba en su forma, digamos, la raíz de la palabra. Ahora lo vemos como se usaría, por ejemplo, cuando se usara como sujeto. Esto es la palabra hombre. Ya vimos que era nara. Si lo usamos como sujeto, se leería algo así como naraja, naraja, naraja. Lleva la bisarga al final. Naraja. Por cierto, estoy diciendo bisarga y anuswara. Le estoy poniendo el artículo masculino, pero esto es el artículo femenino. Le estoy diciendo la bisarga, la anuswara. Pero esto en realidad son palabras masculinas en sánscrito. Por lo tanto, habría que decir el bisarga y el anuswara para decirlo con más propiedad. Esta siguiente palabra vemos algo que no es frecuente, que es un bisarga en medio en el interior de una palabra. Vemos que
estos dos símbolos se usan a final de sílaba, pero podrían aparecer en el interior de una palabra al final de una sílaba, como es este caso. Entonces se pronunciaría así como dujka, dujka. Estos eran los dos ejemplos de Visarga. Pasamos a un par de ejemplos de Anuswara. El caso más habitual de Anuswara es, por ejemplo, esta palabra, samsara, samsara. Vemos que es una A corta que lleva una sa con A corta que lleva el símbolo Anuswara. Eso quiere decir que la A se nasaliza. En cierto modo es como si pronunciáramos una N detrás de la A. Y de hecho, a efectos de longitud de la sílaba, esto cuenta como una sílaba larga, o sea, en realidad cuenta como si hubiera una consonante detrás de la A. Pero una forma de pronunciarla, o la forma, digamos, ideal de pronunciarla, sería simplemente no pronunciando una N como tal, o sea, no diciendo san, sara, sino nasalizando la pronunciación de la vocal. O sea, en lugar de san, sara, sería algo así como san, sara, san, sara. Sería expulsando aire por la nariz mientras pronunciamos la vocal. Sansara, sansara. Realmente, dicho así, no suena gran diferencia que si incluyéramos una N detrás de la vocal. Pero si queremos ser, digamos, respetuoso con la pronunciación teórica del sánscrito, sería una nasalización de la A. Sería sansara, sansara. Y por último tenemos aquí un caso en el que el anuswara se utiliza como una especie de abreviatura en realidad. O sea, en este caso no sería una nasalización. Quizás se podría pronunciar nasalizado, pero en realidad en este caso no es una nasalización propiamente dicha. Es simplemente una abreviatura de una M al final de palabra. Igual que dijimos, esta es la misma palabra que esta en realidad. Esto es naraj, es el sujeto, es la palabra hombre como sujeto, y aquí tendríamos la palabra hombre como objeto directo. Se pronunciaría naram, naram. Sería en realidad como escribir una terminación en M, naram. Sería en realidad como si escribiéramos N-A-R-A-M. Pero en algunos casos, concretamente cuando a esta palabra le sigue una palabra que empieza por consonante, pues el sistema de escritura de Devanagari normalmente utiliza una abreviatura que consiste en convertir esa M, esa terminación en M, en una anuswara. Entonces, en este caso sería simplemente una abreviatura, no es el sonido nasalizado, digamos, de la vocal que hemos dicho en el caso, por ejemplo, de esta palabra, de samsara, que es el uso habitual de anuswara, sino que simplemente una abreviatura de una M. Por tanto, pronunciamos como si simplemente la palabra terminara en M, naram, naram. Esto es el otro uso de la anuswara. Bueno, y con esto hemos explicado todo lo relacionado con vocales en la escritura del Devanagari. En el próximo vídeo ya explicaremos todo el resto de elementos que nos quedan del Devanagari, como son la ligadura de consonantes y una serie de símbolos auxiliares que no hemos podido explicar en este vídeo. Pues eso es todo y hasta la próxima.